Karl Marx nació el 5 de mayo de 1818 en Treveris, una ciudad en la región del Rin, entonces parte del Reino de Prusia, hoy Alemania. Provenía de una familia judía de clase media, aunque su padre se convirtió al cristianismo luterano por razones profesionales, ya que las restricciones religiosas limitaban el acceso de los judíos a muchas profesiones. Marx era el tercero de 9 hijos en su familia y fue educado inicialmente en casa por su padre, un abogado ilustrado que fomentó en su hijo el interés por la lectura y la política. En 1835, a la edad de 17 años, Marx ingresó a la Universidad de Bonn para estudiar Derecho, siguiendo los deseos de su padre. Sin embargo, pronto abandonó Bonn debido a su estilo de vida bohemio y a su participación en peleas y duelos. En 1836, fue transferido a la Universidad de Berlín, donde su interés por la filosofía y la historia se profundizó. Allí, se unió a un grupo de jóvenes intelectuales conocido como los jóvenes hegelianos, quienes cuestionaban y criticaban las ideas de Georg Wilhelm Friedrich Hegel, un influyente filósofo alemán. En Berlín, Marx quedó profundamente influenciado por las ideas hegelianas, pero con el tiempo, comenzó a criticar a Hegel desde una perspectiva más materialista. Mientras estudiaba en la universidad, se interesó por las ideas socialistas y comunistas que estaban en ascenso debido a las crecientes tensiones sociales y económicas en Europa durante la Revolución Industrial. En 1841, Marx completó su tesis doctoral, centrada en la filosofía de Epicuro y Demócrito, y comenzó a desarrollar una crítica más sistemática de la sociedad capitalista. Al no encontrar una carrera académica viable, debido a sus ideas radicales y su cercanía con el movimiento de los jóvenes hegelianos, se dedicó al periodismo, donde sus críticas al sistema prusiano lo llevaron a conflictos con las autoridades. En 1843, Marx se casó con Jenny von Westphalen, una aristócrata prusiana con quien mantuvo una relación durante toda su vida, a pesar de las dificultades financieras y los numerosos exilios que marcaron su existencia. Juntos tuvieron 7 hijos, aunque solo 3 sobrevivieron a la infancia. Ese mismo año, tras un enfrentamiento con el gobierno prusiano debido a su actividad periodística y política, Marx se vio obligado a emigrar a París. Allí conoció a varios intelectuales y revolucionarios, y, más significativamente, se encontró con Friedrich Engels, un joven industrial alemán que compartiría con él una profunda amistad y colaboración intelectual por el resto de su vida. En París, Marx comenzó a desarrollar sus ideas sobre la historia, la política y la economía, y profundizó su compromiso con el socialismo. En 1844, publicó su obra temprana Manuscritos económico-filosóficos, donde criticaba el capitalismo y abordaba conceptos clave como la alienación y la explotación de los trabajadores. El encuentro con Engels fue decisivo para su evolución teórica. Engels, quien había escrito sobre las condiciones de la clase trabajadora en Inglaterra, aportó una visión complementaria al análisis de Marx. Juntos, comenzaron a trabajar en lo que sería una de sus obras más influyentes, el Manifiesto del Partido Comunista, publicado en 1848. El Manifiesto Comunista es un llamado a la acción revolucionaria para derrocar el capitalismo. Marx y Engels argumentaban que la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases y que el sistema capitalista inevitablemente conduciría a una revolución proletaria, donde los trabajadores tomarían el control de los medios de producción, poniendo fin a la explotación de la clase trabajadora. Debido a sus ideas revolucionarias, Marx fue expulsado de varios países. En 1849 se estableció en Londres, donde pasaría el resto de su vida. Aunque vivía en condiciones de pobreza junto a su familia, Marx continuó desarrollando su crítica al capitalismo, apoyado financieramente por Engels, quien proporcionaba fondos desde las ganancias de su fábrica familiar en Manchester. Durante su tiempo en Londres, Marx dedicó gran parte de su vida a su obra más importante, El Capital, Das Kapital. Publicado en 1867, este libro es un análisis profundo del capitalismo y de sus mecanismos de explotación. Marx estudió cómo el capital se acumulaba a través del trabajo no remunerado de los obreros y cómo la competencia entre capitalistas conducía a la concentración de la riqueza en pocas manos. El Capital es considerado la base de la teoría económica marxista y sigue siendo una obra de referencia para economistas, sociólogos y politólogos. Marx también jugó un papel activo en el movimiento internacional de trabajadores. En 1864, ayudó a fundar la Asociación Internacional de los Trabajadores, la primera internacional, un intento de organizar a los trabajadores de varios países en un frente común para la lucha contra el capitalismo. El pensamiento de Karl Marx es multidimensional, abarcando la filosofía, la economía, la historia y la política. Su concepto de materialismo histórico sostiene que la estructura económica de una sociedad,
cómo se producen y distribuyen los bienes, determina sus instituciones políticas, jurídicas y culturales. Para Marx, la lucha de clases es el motor de la historia, y los sistemas sociales evolucionan a través de la confrontación entre los intereses de las clases dominantes y las clases oprimidas. Marx también desarrolló la teoría del valor trabajo, que sostiene que el valor de una mercancía está determinado por la cantidad de trabajo socialmente necesario para producirla. Según él, el capitalismo funciona extrayendo plusvalor de los trabajadores, la diferencia entre el valor que crean con su trabajo y el salario que reciben. Los últimos años de la vida de Marx estuvieron marcados por la enfermedad, la pobreza y la pérdida de varios de sus hijos. A pesar de estas dificultades, siguió escribiendo y desarrollando su pensamiento. Falleció el 14 de marzo de 1883 en Londres, a los 64 años. Fue enterrado en el cementerio de Highgate en Londres, y su tumba es hoy un lugar de peregrinaje para quienes siguen sus ideas.